Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, el día de hoy nos encontramos presentando un webinar titulado Plan de Gestión de Riesgos para Proyectos con Enfoque PMI. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero CIP Joel Figueroa Milka Romero. Es ingeniero mecatrónico con 5 años dedicado a la especialidad de dirección de proyectos en diferentes sectores, hidrocarburos, metalmecánica y entre otros, docente de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y Electrónica de la Universidad Privada del Norte, magíster en Administración y Dirección de Proyectos, diplomado en Instrumentación y Control Industrial. Adelante, ingeniero, puede continuar usted. Gracias. Muchas gracias, Piero, por el pase. ¿Cómo están? Buenas tardes todavía. Para mí es un gusto, para los que me conocen y han llevado conmigo curso anteriormente, buenos días, buenas tardes a todos y a los que no, siempre momento para dar una primera vez, ¿no? Una primera vez para poder cruzar un poco de conversación con ustedes. Muy bien, miren, les comento el porqué de este tema. Básicamente es porque nosotros como ingenieros mecatrónicos y electrónicos, ¿ok? Me sumo también, me estoy sumando también esa camiseta. Normalmente cuando hacemos proyectos los hacemos de una manera un poco experimental, ligándonos siempre a procedimientos que encontramos en el libro o tal vez a lo que el profesor nos dice que hagamos, ¿no? Pero no tenemos realmente una buena metodología de trabajo y por eso, si se dan cuenta, cambian de tema de investigación a cada rato, cambian hasta de grupo a cada rato también, ¿no? De repente eran muy buenos amigos y terminaron peleándose porque bueno, pueden pasar mil cosas, ¿no? Uno realmente no puede predecir nada de lo que podría pasar en el futuro, pero uno podría tal vez planificar cosas antes, ¿no? Para hacer que esa cantidad de incidencias que ocurran, poder reducirlas hasta su mínima expresión. O tal vez aceptarlas, pero ya con mucha mejor valentía, ¿no? O sea, aceptarlas y ya con mucha mejor tranquilidad. Y eso se ve. Entonces, refiriéndonos siempre a poder gestionar o a poder resolver un proyecto, lo podemos resolver en cuanto al riesgo, que es el tema más interesante que para mí yo lo encuentro en este tema justamente de la gestión de un proyecto, ¿no? Y cuando yo me refiero a gestión de un proyecto, muchachos, yo no me refiero solamente por ejemplo, a sentarse en un escritorio y hacer documentos. Eso no es hacer una gestión de un proyecto, por si acaso. Ustedes van a estar ligados a eso también en algún momento, en menor proporción al principio y en mayor proporción casi a una etapa ya madura de sus carreras. ¿Sí? Van a estar muy ligados al tema de proyectos y se van a acordar, van a tener que desarrollar o adaptarse a una metodología de trabajo. Entonces, es bueno que conozcan un poco al menos acerca de un enfoque de gestión de proyectos, ¿sí? Y recalcando también la idea de que gestionar un proyecto significa también conocer de o aprender también de la especialidad que estén cruzándose, ¿no? Recuerdo también que, Recuerden también de que como mecatrónicos la idea es que sean parte de una dirección multidisciplinaria, ¿no? O sea, no toda la vida van a estar cruzándose con solamente mecatrónicos o electrónicos, van a cruzarse con cualquier tipo de profesión o profesional, ¿no? Abogados, médicos, doctores, economistas, ingeniería de cualquier otra especialidad, contadores, y con ellos van a tener que cruzar seguramente en algún momento palabras para poder quizás tener información o algo al respecto, ¿no? O sea, y ustedes van a tener que hablar el mismo idioma con ellos, porque simplemente sin su ayuda o sin su involucramiento, ustedes quizás no van a poder resolver los problemas de su proyecto, ¿no? Así empieza y todo esto, y cuando uno forma parte de un equipo de un proyecto, ahí sí ya se liga o al tema de la dirección del manejo o tal vez en una oficina técnica, ¿no? O sea, puede estar en cualquiera de los dos lados. ¿Dónde aprende uno más? Yo les digo la verdad, uno aprende cuando dirige al equipo como tal, ¿no? A mí me ha tocado ser parte de ahí y también me ha tocado ser parte de la oficina técnica, ¿no? Entonces yo le digo, ¿dónde uno aprende y ve más cosas? Uno cuando realmente forma parte
cuando uno puede dirigir un equipo. Ya ahí uno aprende realmente todas las especialidades que nos imaginan, ¿no? Yo realmente me he cruzado con casi la mayoría de carreras, ¿no? Se han cruzado conmigo. Con unas hemos tenido diferencias, con otras no tanto. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, como parte de esta presentación, les voy a contar algo sobre por qué, o sea, algunos conceptos generales, por qué fracasan los proyectos, y justamente algo interesante del mundo del PMBOK, para que podernos en contexto y me puedan entender de lo que vaya conversando. Y cuando nos referimos a la gestión de riesgos, ya vamos a hablar de las 6 partes más importantes, ¿no? Más importantes y necesarias, ¿ok? Y ya vamos a andar un poco en cada una de ellas qué significa. Entonces, conceptos generales, ¿qué es no? Primero, entiéndese, muchachos, qué cosa es un proyecto. Ustedes les encargan todos los profesores, se hacen el trabajo. Estamos haciendo un proyecto, ya, pero ¿qué cosa es? Entonces, un proyecto, según PMI, ¿no? Y el PMDOK, que es el estándar, nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal. Cuando digo temporal, ¿qué cosa es? Un inicio y un fin. Entonces, ¿por qué creen? Y acá, con decirles esto, ustedes ya se imaginarán por qué en proyectos de construcción se gana más, ¿no? Y que quizás de repente alguien que se dedica a algo más operacional, ¿no? A más operacionista, como, no sé, un mantenimiento o algo por el estilo, ¿no? Entonces, se gana un poco más cuando uno se dedica a un proyecto como tal, pero hay una desventaja, ¿no? Porque uno cuando termina el proyecto, uno se puede quedar hasta sin trabajo 1 o 2 meses hasta que empiece otro proyecto. Entonces, ese es lo interesante. Eso es lo interesante y uno, entre cada proyecto y otro, hay una historia diferente, ¿no? O sea, son historias profesionales diferentes, conversaciones diferentes, todo es diferente, ¿no? Y eso es lo que lo hace realmente muy bonito esta rama. Y yo le diría hasta que eso es una especialidad, ¿ok? Este esfuerzo temporal, ¿no? Este esfuerzo temporal a lo que yo voy como proyecto es simplemente nos va a dar un resultado que va a ser un producto final, ¿no? Un producto, por ejemplo, un mecatrónico, un robot, un sistema de control, un sistema de automatización, etcétera. Un servicio, ¿no? De repente ustedes quieren generar un servicio para ahorro energético o lo que fuese, o un resultado único. Yo simplemente quiero optimizar el consumo de, optimizar tal sistema de, un resultado único en específico y que va a tener esa característica, ese proyecto de ser temporal, ¿no? Como les comentaba. Entonces simplemente vamos a alcanzar este éxito cuando se cumplan algunos objetivos. Por ejemplo, eh, ¿cuándo son los objetivos que ustedes están plasmando desde el inicio, ¿no? Si recuerdan alguno que esté llevando por acá tesis, ya saben por qué uno les dicen plasma tus objetivos, ¿no? Plasma tus objetivos, plasma esos objetivos principales, específicos y todo eso, ¿no? Pero eso tiene una razón de, ¿no? Porque recuerden que los objetivos de un proyecto provienen de un problema, ¿no? Y ese problema proviene de una necesidad, ¿no? O sea, si se van más atrás para que puedan entender mejor, uno dice, yo necesito, yo quiero, me falta, necesidad. Problema. El problema es que pierdo tiempo porque no tengo esta herramienta, estoy perdiendo dinero, etcétera. ¿Y cuáles son los objetivos? Mejorar el sistema para, etcétera, ¿no? Entonces ya se plasma un objetivo general, ¿no? Entonces ya con eso uno se va ordenando más las ideas para poder plasmar mejor sus objetivos, ¿no? Cuando se termina el proyecto es porque sus objetivos no se cumplen. Se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos. El proyecto tiene que terminarse, ¿no? O sea, y eso es justamente algo importante en un proyecto que a veces no termina es porque no se han plasmado bien los objetivos, ¿no? Y los objetivos tampoco tienen una buena base de información, ¿no? Y ojo, el siguiente pase de los objetivos es encontrar requisitos de su proyecto, ¿no? O sea, y los objetivos están plasmados en cualquier tipo de proyecto, ¿ya? Los requisitos. Mi proyecto necesita esto, tiene que tener esto, en fin, ¿no? Y si uno no entiende bien de repente desde el problema, créanme que este proyecto ni siquiera va a empezar. Ahora ya se imaginan por qué ya se estarían imaginando por qué algunos egresados de algunas universidades cambian de tema cada rato, ¿no?
oye, no me sale, no, creo que voy a cambiar de tema. No, hay un problema ahí. ¿Y cuál es ese problema? Que no entienden la problemática, para empezar, no se entiende la problemática, no se entiende tampoco cuáles son los objetivos, si es que ya no hay una problemática, y por ende, eh, tampoco existen requisitos de su proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo si uno no entiende el inicio, esto realmente no va a tirar para atrás, no va a tirar para ningún lado? Esto realmente, si hablamos de tesis, pero si salimos de ahí, vamos al mundo laboral, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Los proyectos cambian, hay fallas de repente de inversión de trabajo, de inversión de repente de dinero, perdón, inversión de tiempo, etcétera. Pero eso tiene una razón de ser, ¿no? Una de las tantas, no existe una metodología, por ejemplo, ¿no? Cuando ya no existe la necesidad que dé un origen al proyecto, entonces ahí yo diría que mi proyecto alcanzó su objetivo, por ejemplo, ¿no? Cuando si mi necesidad era de repente ahorrar el consumo energético de una habitación, de una casa, por ejemplo. Entonces yo diseñé un proyecto, diseñé un sistema de ahorro energético utilizando de repente generación eh, por energía renovable que me ayude a poder de repente controlar mejor esto, ¿no? Controlar o dar una solución a mi problema. Entonces, cuando yo termino mi sistema, automáticamente esto ya no debería de existir para que mi proyecto haya tenido un éxito. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué cosa es planificar? ¿Qué cosa es, mejor dicho, qué cosa es dirigir un proyecto? Es aplicar herramientas, conocimientos, habilidades, ¿no? A las actividades para alcanzar sus objetivos. Y justamente esto requiere una buena gestión de procesos, ¿no? PMI nos ayuda con algo. Y ya les voy a indicar cómo y por qué, ¿ok? Nos ayuda con algunas cositas. Pero para entender primero qué cosa es el PMI. PMI se fundó más o menos por el año 69. Es una organización, es como una ONG, no tiene un sin fines de lucro, y se asocia con diferentes tipos de profesionales en todo el mundo. Ya, esta es lo interesante que todos los profesionales que quieran apoyar se pueden certificar, no pueden ser miembros de PMI, se pueden certificar y también podrían formar parte de, pero siempre y cuando hay que pasar algunas evaluaciones y filtros para llegar a esos equipos, ¿no? Que sí se puede, claro. Hay gente aquí de Perú que forma parte del PMI, el capítulo de Lima, Perú. ¿Ya? Es la más grande del mundo en su rubro y posee más de 460.000. Ya esto ha pasado el medio millón, hasta el medio millón de miembros, ¿no? Certificados en más de 200 países. Es lo interesante, la oficina se encuentra en Estados Unidos. Su objetivo es formular un estándar y cuando me refiero a un estándar siempre busca un consenso, siempre busca participación de los profesionales de todo el mundo. Imagínense que todos ustedes aquí presentes formen de un país diferente de los 5 continentes. Cada uno de ustedes va a tener la misma especialidad, pónganse mecatrónico, pero van a dedicarse a diferentes proyectos o diferentes especialidades. Entonces, cada uno de ustedes puede contribuir de repente en la parte tecnológica, en electrónica, mecánica, etcétera, pueden contribuir en eso y pueden a partir de ahí generar procedimientos, actividades, flujos de trabajo o tal vez procesos de trabajo para poder gestionar mejor un proyecto de automatización, por ejemplo, ¿no? Se podría generar algo así. Inclusive hay una normativa, les voy a dar el dato, ¿no? Que se llama la BDI, búsquenla en internet, está en inglés, la BDI 2206. Es muy parecida a PMI. PMI es más grande, se podría decir. PMI es un poco más grande, abarca un poco más, pero la BDI 2206 es un poco más específica. Habla directamente de proyectos mecatrónicos. Léanlo ahí en internet, ya se van a poder dar cuenta un poco mejor. Entonces, PMI simplemente se desarrolló en base a unos fundamentos de gestión, ¿no? Actualmente se encuentra en la séptima edición, que recién me parece que se ha puesto en internet, ya me parece que hace un par de meses atrás, no hace mucho, 2, 3 meses atrás se lanzó la séptima edición. Ok, hay una interrelación, por ejemplo, entre componentes, ¿no? Que nos dice, y vamos a agrandar un poco más la idea en un momento, que todo proyecto, por ejemplo, tiene un inicio y un fin, pero tiene que pasar por una buena organización, preparación de, para luego poder ejecutar, ¿no?
Entonces, si no lo entendemos de esta forma, vamos a avanzar por cualquier sitio, ¿no? Entonces, no vamos a saber en qué momento nos encontramos y no vamos a poder decir ya terminamos o todavía no terminamos, ¿no? Ese es el problema. Hay que, hay que primero entender. Por eso cuando a veces me preguntaban, profesor, ¿y cómo puedo hacer mi índice? ¿Cómo puedo terminar mi trabajo? Si no no entiendo. Primero estructúralo para que sepas en qué fase, en qué parte te encuentras, ¿no? Sea, si no sabes en qué parte te encuentras, ¿cómo vas a saber exactamente si vas a acabar o cuándo vas a acabar, ¿no? O sea, ese es el problema acá, ese es un riesgo bastante importante. La idea es que ustedes eh, puedan organizar mejor sus ideas en cuanto al ciclo de vida normal de su proyecto que tienen. PMI te lo agrupa, por ejemplo, en grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Eso lo plantea de esa manera. Y también tiene 10 áreas de conocimiento que enseguida en un momento se las digo. Si bien es cierto, esto es un texto bastante amplio, tiene, si mal no recuerdo, tiene como 700 hojas, no significa que uno va a poner todo lo que te dice, ¿no? Esto no se trata así, ya, no se trata de eso. Ahorita les digo por qué. 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de procesos, ¿cuáles son? Las 10 áreas de conocimiento es, por ejemplo, integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisición. La integración vendría a ser la integración de las otras 10, de las otras 9 áreas, perdón. Ya, las otras 9 áreas es gestión de integración. Vendría a ser como un plan para la dirección del proyecto, un plan completo. Es este plan que ustedes le van a entregar a una empresa y le van a decir, mira, yo voy a gestionar el proyecto de esta forma, ¿no? Y la empresa lo que va a hacer es evaluar la manera como ustedes lo van a gestionar, cómo ustedes van a resolver todas las incidencias que ocurran y planificar los eventos que no se puedan identificar desde el inicio y y simplemente ustedes van a verse mucho más profesionales. Esa es la idea, ¿no? Y ya ustedes ya no califican solamente para un jefe de oficina técnica, ¿por qué no para un director o gerente de proyecto? Y la otra es el grupo de procesos. Ya justamente les mencionaba anteriormente, ¿no? Justamente las 10 áreas son las que involucran estos 5 grupos de procesos. ¿Ok? Ahora, lo más importante es que desde el 87 circulaba un borrador que luego se convirtió en una primera edición. Sexta, luego pasó a ser una segunda, tercera, cuarta, quinta, después vino una sexta y ahora está en una séptima. O sea, ha pasado cerca de 25, 26 años aproximadamente para tener 7 ediciones de este estándar. Pero acá hay algo importante, acá hay importante, acá hay importante que tienen que recordar que a pesar de ser un estándar bastante amplio, no te dice o no te obliga a aplicarlo todo como si fuera una teoría, ¿ya? Y esto es justamente el punto de quiebre cuando uno realmente quiere prepararse en poder aprender un poco más de esto. Esto no se trata que yo lo voy a aplicar como si fuera un libro de matemáticas, sí, que así eso no es un flujo de trabajo, no, no es esto. Justamente los procesos que nos dice te sirve como una buena práctica, así le llaman, buena práctica. Quiere decir que uno toma lo que necesita, va a usar lo que le falta o que sienta que no lo hace bien dentro de su organización o simplemente para sus proyectos personales. Ese es el tema principal que hay que poder resolver aquí para que se pueda entender de mejor manera. Por ejemplo, le voy a dar un caso pequeñito. Por ejemplo, uno en su empresa dice, ¿saben qué? Aquí nadie hace cronograma. El cronograma acá lo hacen todo feo, todo horrible, no se entiende, es más, ni se respeta. Bueno, yo les digo que acá existe el capítulo de cronograma, ¿no? O mejor dicho, el área de conocimiento llamada cronograma. Y justo les da algunos alcances de cómo hacer un cronograma desde el inicio hasta el fin, para que pueda calzar los tiempos, las fechas y puedan tener también una ruta crítica, que es lo más importante, y puedan seguir y respetarlo, ¿no? Ya con supervisión y control, ¿no? Claro está, ¿no? Entonces, ese proceso, por ejemplo, se puede tomar para ustedes, ¿no? O cómo hacer, por ejemplo, una estimación de costos, ¿no? De repente el presupuesto en una empresa no se hace bien, también se puede tomar eso, ¿no? Y así, o tal vez para planificar mejor la calidad, ¿no? O control de calidad, también hay algunos procesos aquí que te pueden ayudar. Entonces, uno toma lo que necesita, lo que le falta y lo aplica. De repente solo necesito un cuadro además lo aplico y ya está, pero eso me ayuda para poder fortalecer mejor mi metodología de trabajo. Porque recuerden que gran parte del conocimiento que está en este libro es formado por la experiencia de profesionales. Aquí no es que se hayan puesto
a poner fórmulas extrañas con integrales. No, eso no, ya no existe aquí. Todo es formado aquí, parte de comunicación y consenso. ¿Ok? Ahora el tema es por qué fracasan los proyectos. Es porque se estima, se dice, ¿no? Que se estima que el 80% de los fracasan según un Alfonso Núñez, que lo dijo en la Universidad de San en el 2013, por tres grandes grupos. Primero, porque existen muchos cambios en los objetivos. ¿No? Y estos son los objetivos estratégicos es, por ejemplo, a dónde uno quiere llegar con su proyecto, qué es lo que uno quiere hacer con su proyecto, a dónde quiere alcanzar, qué cosa quiere hacer, ¿no? O sea, y esto es algo que sí les dejo de consejo para todos. La gran mayoría de aquí puedo entender tal vez que todavía sigue en la universidad o quizás alguno ya salió, ya son egresados. Entonces, recuerden siempre que un proyecto tiene que generar valor, ¿no? Un proyecto no le puede generar valor solamente a la empresa, sino también para ustedes como profesionales. Y es más, a veces ni siquiera se habla de eso, ¿no? El proyecto tiene que generar valor a la empresa y al negocio, y también a ustedes, claro, ¿no? ¿Ok? Tiene que haber un objetivo a nivel, ¿a dónde quiero alcanzar con mi proyecto? O yo lo hago porque solamente lo hago porque es mi hobby. Bueno, de repente si es un hobby también genera valor para eso, porque siempre estoy en constante aprendizaje. Pero hay que entender bien eso. No podemos estar cambiando objetivos a cada rato y viendo qué hacer, viendo de repente a dónde me voy a... Eso no sirve aquí. La no utilización o incorrecta utilización de metodologías. Este es un punto interesante. Muchas de las empresas o organizaciones no tienen metodología de una gestión, por ejemplo, de proyectos, no la tienen, ¿no? Y es más, ni siquiera plasman de repente algún proceso de trabajo o procedimiento de trabajo en un protocolo, en algo, ¿no? A veces ni siquiera lo tienen. Yo he estado les cuento, yo he estado en un par de contratistas hace un par de años atrás más o menos, y formé parte de los contratistas, y como empresa contratista que le brinda servicios a una planta industrial, ¿ya? De hidrocarburos, no tenían, por ejemplo, una forma de poder llegar su trabajo hacia los jefes, ¿no? Es más, los jefes de la planta también estaban perdidos. Ellos solamente querían el trabajo hecho. Y cuando pasaba algo malo, ellos mismos nos decían, pues, ¿no? Que algo estaba mal, que etcétera, que etcétera, que etcétera, cómo se solucionara. Pero tampoco había una réplica de nosotros de manera profesional, ¿no? Para decirles, mira, acá en esta parte estamos, ha pasado esto y esto vamos a hacer, o esto estamos haciendo, ¿no? O sea, tampoco existía algo así, se tuvo que hacer, ¿no? Gracias a Dios, a mí justamente me di cuenta de esos errores y pudimos generar alguna información, ¿no? Ahí es producir información que ayude a poder responder a esto y tener ya una metodología de trabajo, ¿no? Que es justamente tener un mejor plan de respuesta a cualquier riesgo que exista. Problema humano, conducción, comunicación y conflicto. Este es un tema importante también y recordarlo que un proyecto podría fracasar, ¿ya? Puede fracasar por problemas de personas. Y acá es simplemente un tema ético, ¿ya? Justo en este capítulo, en este estándar de PMI, se habla bastante de la ética. Se habla bastante de ética profesional, ¿no? Entonces, ¿uno realmente puede producir un proyecto sin la ayuda del resto? No. ¿Puede ser un proyecto solo? Sí, pero quizás no a la calidad que uno espera. Posiblemente sí, habría que ver la aplicabilidad o el alcance del proyecto que uno quiere hacer, ¿no? Ver hasta dónde quiere llegar. Pero si uno de todas maneras va a tener, uno de todas maneras va a necesitar la disposición de alguien, de un proveedor, de un financista, de alguien, ¿no? O sea, al final vamos a tener que conversar o relacionarnos con alguien. Nosotros no somos solos en este mundo, ¿no? Aquellas personas que dicen yo me hice solo, no. Necesitamos de alguien, de todas maneras, ¿no? Y esa comunicación, conducción o problemas que exista entre nuestro equipo y nosotros va a ser problema justamente de una poca calidad en el trabajo. ¿No? Ya se habrán dado cuenta, por ejemplo, también recordando cómo eran los trabajos en la universidad, ¿no? No me llevo, uno no quiere hacer grupo con alguien que no le habla, ¿no? Porque no se siente bien, pero realmente uno puede echar eso al costado y solamente dedicarse a resolver el trabajo, tener comunicación para el trabajo. Lo personal está al costado, ¿no? ¿No? Y conflictos, o sea, evitar conflictos. Eso es lo peor, diría yo, que puede pasar. Baja la productividad, ya no existe calidad y sobre todo no van a cumplir los objetivos principales, que es gastar lo que uno ha dicho y también gastar, mejor dicho,
llegar al costo del proyecto que uno realmente ha planificado, ¿no? De acuerdo a la gerencia estratégica, por ejemplo, existen algunas divisiones también que existen. Por ejemplo, en el alcance, ¿no? Por ejemplo, en el alcance, vamos a agrandar un poco esto, ya está. Por ejemplo, en el alcance, hay proyectos que pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar más que los proyectos definidos, pueden cambiar bastante. Otra cosa, otra cosa, por ejemplo, que puede ser que cambia, cuando me refiero de alcance, se refiere, por ejemplo, que puede cambiar no solo una ni dos veces, puede cambiar varias veces lo que realmente va a constar su proyecto. Y esto es un tema realmente peligroso. Yo no puedo estar diciendo mi proyecto va a ser un robot y luego no, un robot manipulador, o sea, un brazo robot, y después voy a decir, no, ya no va a ser eso, ahora va a ser un robot móvil. No, ya no va a ser eso, ahora va a ser un robot araña. No, decídete. O por ejemplo, mi robot va a solamente manipular objetos. Y después, no, pero ahora va a ser soldador. No, pero no, tampoco. Hay que decidirnos exactamente qué es lo que va a hacer. Por eso es lo importante para poder definir una buena disertación. El presupuesto, ¿no? O sea, eso es principal. Si uno se equivoca en su alcance, ya se imaginarán en el presupuesto, ¿no? El presupuesto en realidad se va a volver pues algo que realmente ni siquiera ustedes se lo esperan. Puede ser un proyecto realmente con un presupuesto que puede ni siquiera, me tengo temor a decirlo, tres hasta cuatro veces más y quizás más, ¿eh? Porque han habido proyectos que han superado enormemente más de miles de millones de dólares más de lo que realmente se pensó desde el inicio. Y ya se imaginarán qué es lo que pasa en proyectos con el Estado, ¿eh? Ahí ya tienen una gran idea por qué. El tiempo, por ejemplo. Hay el 30, ese de la duración. Y esto va ligado también al presupuesto. El tiempo también va ligado mucho al presupuesto. O sea, si realmente uno no controla bien el tiempo, tampoco va a controlar bien el presupuesto y tampoco va a generar muy buena conexión con su alcance. Las tres cosas tienen que estar eh, plasmadas y llegadas bien a un solo punto final. Recuerden bien esto para todos los proyectos que se les viene por delante. Ya ustedes también son partes de una gestión. Ustedes hacen gestión, así ustedes no lo quieren reconocer. Hacen gestión. ¿Sí? Eso de que voy a comprar, voy a registrar mi informe, eso es gestión, por si acaso. Y los procesos que ustedes van a ir mejorando o desarrollando más, eso los van a aprender poco a poco. Pero ustedes en la universidad ya hacen gestión. No, que el industrial solamente lo hace. Mentira, ustedes también están haciendo gestión. Ustedes también están haciendo control de calidad. ¿Hacen control de calidad? ¿O hacen pruebas de circuitos o no? Eso es control de calidad. No hacen, de repente eh, no prueban primero su circuito antes de implementarlo a su robot, a su sistema. Eso es aseguramiento de calidad, por ejemplo. También hacen algo así. Uno cuando fija un presupuesto para hacer las compras de repente en Paruro o quizás en alguna tienda electrónica, están haciendo también gestión, están haciendo comunicación con su equipo, ¿no? También es gestión, ¿ok? Entiéndanlo bien. Y eventos inesperados también que podría desviar el alcance de su trabajo, ¿no? Una pobre identificación. Y esto cuando me refiero a identificar es que ustedes, un riesgo no solamente es que me caí me tropecé en la calle o de repente me robaron, eso no solamente es un riesgo. Los riesgos son algo inherente a cualquier etapa del proyecto, a cualquier etapa. Desde el inicio hasta el cierre va a haber podría haber un riesgo. Un riesgo crítico, no crítico, leve, frágil, como ustedes le quieran llamar y categorizar respecto a él. Ya, pues ustedes van a encontrar sí o sí un evento que se les va a llamar un riesgo. De inicio a fin, no solamente como digo es un riesgo de seguridad ocupacional, no, van a encontrar riesgos en cualquier etapa. Riesgos financieros, riesgos que tengan que ver con características externas, ¿no? Externas como política, subir el dólar, eso también es un riesgo. De repente con problemas sociales que van para la cárcel, eso también es un riesgo, porque acuérdense que, ¿qué pasaría si yo tengo mi proyecto en Trujillo, vamos a decir, pues, no sé, a ver, en Tarma, ¿no? En la Sierra de Lima, en Tarma, Junín, ¿no? Casi Junín ya. ¿Y qué pasa si me bloquean la carretera central? Eso es un riesgo. ¿Cuál es mi plan de contingencia, por ejemplo, para salvar ese riesgo? Para poder mitigar o de repente tratar mejor ese riesgo. ¿Qué cosa puedo hacer?
ahí está la gran pregunta, ¿no? Entonces, uno podría planificar eso antes de, uno podría planificarlo. Entonces, oye, si mi motor tiene que ir por la carretera, pucha, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo llevo? ¿No? ¿Qué pasa si bloquean la carretera? ¿Cuál es mi plan? Ah, de repente en avión. Bueno, hay que ver si un avión, una avioneta que me lleve al aeropuerto hasta Jauja, y de Jauja con un carro para allá va a costar un poco más, pero al menos lo salvé, ¿no? Averiguarse los tiempos y ver, hacer un plan, ¿no? Y eso se puede prevenir. Puedo pensar antes, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces no me puedo esperar hasta que el evento suceda. Tampoco puedo ser muy confiado. El optimista también pierde un poco aquí, ¿eh? Consecuencias, no se cumple con las expectativas. No se van a cumplir con las expectativas de los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Los interesados. El principal interesado, por ejemplo, ¿quién podría ser? El beneficiario, ¿no? Ustedes realizan un proyecto para alguien, ¿no? ¿En la universidad para quién? Para el profesor, ¿no? Para en la tesis, para su jurado. ¿Qué otro interesado más tienen? Por ejemplo, dentro de un proyecto de la universidad, su papá, pues, ¿no? Su papá, su mamá, sus padres, ¿no? Los padres son los interesados también, ¿no? Pero que de todas maneras ellos están pendientes de que ustedes lo terminen su trabajo, que lo hagan bien, que les vaya bien también, ¿no? Y también cumplen hasta un rol muy importante que es patrocinador, ¿no? ¿No? Uno cuando está en la universidad, a veces el padre es dependiente, mejor dicho, es apoderado de nosotros, él nos apoya económicamente, ¿no? Entonces se vuelve un patrocinador, o sea, el que nos da financiamiento para apoyar nuestros proyectos, ¿no? De repente alguno de ustedes trabaja y se paga y se costea sus estudios. Eso también, ustedes son su propio patrocinador de sus proyectos, ustedes son su propio interesado, pero también tienen unos interesados clave por ahí, ¿no? Ok, ¿qué otro interesado más? El coordinador de carrera, también el coordinador de carrera también está pendiente de que ustedes pasen sus trabajos, se les vaya bien, que den sus exámenes, etcétera, ¿no? Y en un proyecto aparte, por ejemplo, un proyecto de construcción, ¿hay interesados? Por supuesto. Por ejemplo, si voy a construir un edificio, ¿qué interesado tengo? La municipalidad. ¿Qué otro interesado tengo? De repente, el dueño del proyecto, de repente, los trabajadores, los vecinos también son interesados clave, ¿eh? Tienen mucha influencia, pero poco poder. Porque acuérdense que los vecinos si se organizan, mandan cartas a la municipalidad y nos pueden cerrar la obra por un tema cualquiera. O sea, cualquier evento que podría suceder que les cause algún daño, nos cierran la obra. Tienen influencia, ¿no? Tienen mucha influencia sobre, o mejor dicho, mucho poder sobre nosotros, pero poca influencia en el proyecto. O sea, ellos no deciden el proyecto, pero sí podrían causar algo, ¿no? Y en un proyecto industrial, ¿hay interesados? Por supuesto que sí. El gerente general, nuestro jefe, nosotros, nuestro equipo, de repente a donde vayamos nosotros a vender el producto, etcétera. Los podemos identificar y también podemos gestionar a los interesados con su propia forma, como si fueran nuestros clientes, algo así, ¿no? ¿Qué más? No se reinicia consecuencias, no se reinicia el retorno de inversión a tiempo, ¿no? Cuando nosotros especificamos bien un proyecto es porque nosotros lo vemos como una inversión de tiempo o de dinero. Entonces significa que yo voy a obtener un dinero dentro de un tiempo específico, ¿no? Lo voy a obtener. Y esto me refiero justamente a que mi inversión regrese. Yo quiero que mi inversión regrese, retorne hacia mí. Y el retraso a la estrategia adoptada por la organización también. Esa es otra consecuencia, ¿no? Que existe un retraso en el cumplimiento de una estrategia que yo haya adoptado. Una pérdida de una oportunidad, una introducción de mercado también, eso es una consecuencia, ¿no? O sea, si el proyecto no termina, de repente estoy perdiendo una gran oportunidad para algún negocio, de repente para algún concurso, para alguna organización, etc. Esto es algo importante, ¿no? Esto es un nivel de costo y dotación, por ejemplo, de personal. Más o menos nos dice, que está comparado con el tiempo. Esto más o menos nos dice un ciclo de vida normal que va a tener un proyecto. Desde el inicio hasta el cierre, pasando por algunas etapas interesantes, como por ejemplo una acta de inicio de obra o el inicio de proyecto que para PMI le llama acta de constitución, que es un formato. Luego pasa por un plan de dirección, ¿no? Que es parte de la organización y preparación. Luego llega la ejecución, donde nosotros, terminando la ejecución, entregamos y al final
entregamos hay entregables del proyecto que son aceptados y por último los documentos, ¿no? Los documentos que al final entregamos a quien corresponda. Más o menos un proyecto tiene esta característica de esta curva. Sube y en la ejecución, más o menos en este punto, es cuando nos empezamos a pelear, ¿no? Aquí en este punto es cuando nos empezamos a pelear, a insultar. Acá hay mucha gente que se va, contratan gente, ya no me sirves, bla, 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 bla. Y luego cuando llega por acá, ya todos están tranquilos ya, porque es cuando ya todo se entregó, están haciendo liquidación de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ya llegamos hasta acá, ya está todo bien. No, pero por acá, por este punto que es el más alto y más crítico, es cuando todo está muy caluroso, muy candente. Cuando ya estamos en el cierre, ya son documentos de preparación, simplemente ya es finiquitar algunos adicionales que se hagan, etc. Pero más o menos así es como va. Ahora, gestión de riesgo según PMBOK. El riesgo es un evento, ¿ya? Hay que entender primero qué cosa es un riesgo. Es un evento que puede tener dos condiciones, o ser perdón, es una condición incierta, ok, es una condición incierta de que se podría producir exactamente dos tipos de respuestas, una positiva o una negativa. ¿Ya? Y van a tener efecto en los objetivos y van a poder impactar en cualquier parte o fase del proyecto que ya les había comentado. Es inherente a a cualquier área de conocimiento como alcance, programa, costo, calidad, y va a tener un origen de incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, pero, o sea, yo no sé qué podría ocasionar ese riesgo. Yo no sé qué podría ocasionar ese riesgo, pero yo sí podría más o menos colocar un cierto criterio de evaluación, ¿no? Para poder más o menos evaluar el impacto y la probabilidad que tendría, bueno, la probabilidad que tendría y el impacto que me causaría. Entonces, simplemente lo que yo voy a ver como gestión de riesgos es aplicar estándares que me ayuden a poder disminuir los eventos inciertos, es decir, los riesgos negativos, y poder aumentar los riesgos positivos. Eso simplemente acá. Disminuir los riesgos negativos y aumentar los riesgos positivos. Eso es todo lo que voy a hacer como gestión de riesgos. De eso se trata. Lo cual va a ser clave para poder llegar a un éxito final. ¿Ya? Actitud de los stakeholders es simplemente los stakeholders posiblemente los stakeholders perciban un riesgo como una incertidumbre, ¿no? Y es más, si ustedes imagínense que son los que dan dinero a un proyecto, ustedes también como un stakeholder, como un interesado, se van a sentir de repente como asustados, no van a saber de repente si el proyecto va a funcionar, no va a funcionar, y eso realmente es eh, preocupante. ¿No? Estos tienen que estar dispuestos a poder aceptar, o sea, ustedes tienen que poder aceptar cualquier tipo de... Y eso es lo que realmente es valioso para algunos negociantes, ¿no? Algunas personas que se dedican al rubro de los negocios, es poder aceptar el riesgo financiero o hasta saber si el proyecto va a funcionar. Yo les cuento algo, por ejemplo, ¿eh? Ustedes sabían que hubieron tres socios para Apple, ¿no? Apple tuvo tres socios. Wozniak estuvo un profesor más que era el mayor, hubo un profesor también de su misma universidad que era un poco mayor que Wozniak y que Steve Jobs. Y resulta que Apple no estaba yéndole bien, ¿no? No le estaba yéndole bien al inicio. O sea, justamente la persona que daba el dinero para los proyectos y todo, que era la persona que daba un poco más de dinero, sintió miedo, sintió mucha incertidumbre, no estuvo dispuesto a aceptar niveles y simplemente lo que hizo fue vender sus acciones a $800. Vendió sus acciones de Apple a $800 y dígame, eso valdría pues hasta 1000 o hasta millones de veces más de esos $800 en este momento, ¿no? Lastimosamente, no tuvo una buena actitud. Y miren lo que pasó. Claro, eso es un caso atípico. Han habido muchas más, ¿no? Han habido el caso de McDonald's y otros más que han habido por ahí, ¿no? Pero es justamente es algo que nosotros tenemos que aprender a poder lidiar con ello, ¿no? Si uno quiere formar parte de algún momento de un equipo de negocios, de repente ver temas un poco más de gran envergadura, van a necesitar tal vez este tipo de competencias aprendida, aceptada por ustedes. Factores que influyen en la actitud, el apetito, el riesgo, es el grado de incertidumbre que está dispuesto el stakeholder a poder aceptar, buscando siempre un beneficio. Así le vaya mal, va a buscar siempre un beneficio. Una tolerancia, todo lo que pueda resistir,
todo lo que pueda aguantar, todo lo que pueda de repente soportar como riesgo. Umbral, un límite de incertidumbre, oye, hasta cierto nivel, hasta cierto grado voy a realmente aguantar un riesgo. O sea, una cosa es la tolerancia, todo lo que yo puedo resistir, y otro es hasta dónde lo puedo resistir, un límite, una media línea. Listo. Hay tipo de riesgos, por ejemplo, que son los riesgos conocidos, ¿no? Hay riesgos conocidos y los desconocidos. Los conocidos, por ejemplo, son los que van a ser identificados, ¿no? Por lo que es posible poder planificarlos. Un pequeño paréntesis. Al final de toda esta PPT les voy a enseñar los formatos justamente que van a servir para esto. Existen, por ejemplo, los riesgos conocidos que se identifican y luego se planifica una respuesta. Y esto se los registra en un documento que se le llama matriz de identificación de riesgos. A estos, los que no van a ser gestionados de manera correcta, y a los que quedan, o sea, después de aplicar un plan, se les va a llamar riesgo residual. Es lo que queda de ese riesgo, ¿no? A esto se le asigna una reserva de contingencia, es decir, un dinero en el caso de que este riesgo ocurra. Se le asigna un dinero extra, ¿no? Este dinero, obviamente, que es un dinero que se va a tener que negociar con nuestro principal interesado, que es el dueño del proyecto. Y los riesgos desconocidos son los que no los vamos a poder encontrar desde el inicio. ¿Cuál es la idea? ¿No? ¿Cuál es la idea de que, por ejemplo, ustedes cuando inicien un proyecto eh, puedan identificar riesgos desde el inicio, para que existan riesgos desconocidos, pero ya sepan cómo manejarlos? Normalmente en la universidad a mí me pasaba, y creo que a la mayoría de mi época les pasaba, de que todo era desconocido al inicio, todo el mundo empezaba y a la experiencia y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces los proyectos no terminaban, de repente nos ponían baja nota, etcétera. Y en el trabajo era mucho peor todavía, porque a veces ni siquiera se planificaba nada, todo era se hacía, ¿no? Entonces, eso solamente se cotizaba nada más, pero uno no planificaba el riesgo del trabajo, ¿no? Entonces eso era lo- eso era lo peligroso para ese trabajo. ¿Ok? Luego existen los riesgos positivos y los riesgos negativos. ¿Ok? Los riesgos positivos, por ejemplo, son aquellos que van a tener principalmente cuatro tipos de estrategias para poder procesarlos. Se les van a conocer estos riesgos positivos como oportunidades. Entonces, sus cuatro estrategias es que nosotros las podemos explotar esas oportunidades, mejorar su probabilidad de ocurrencia, compartir ese riesgo con organizaciones o simplemente aceptar ese riesgo. Un riesgo negativo también tiene cuatro tipos de estrategias que yo puedo aplicar. Por ejemplo, evitar el riesgo, mitigarlo. O sea, evitar simplemente es que ver lo posible de la manera, ver la manera de que ese riesgo no me afecte. Mitigarlo, tratar de reducirlo, tratar de que este riesgo se reduzca aplicándole un plan. Transferirlo también es parte de una estrategia, y ver cómo yo ese riesgo potente lo puedo trasladar a otro para que a mí no me afecte. Y aceptarlo. Simplemente mirar al cielo, prender una vela al santo y vamos a ver, pues, ¿no? Aceptamos cualquier cosa que se ve. Entonces nosotros para el PMBOK vamos a estar justamente donde esté encerrado ahí de rojito. Solamente vamos a encontrar procesos para el lado de planificación y uno en la parte de controlar el riesgo, que va a ser en el grupo de procesos de monitoreo y control. Nada más. El resto es inicio, ejecución. No vamos a estar ahí, solamente vamos a estar en planeamiento y ejecución. Ahorita les voy a mostrar. Hay los procesos que les voy a comentar poco a poco, es justamente la planificación de los riesgos, que va a tener entradas, herramientas y salidas. Esto se entiende muy parecido, muchachos, se entiende muy parecido a un sistema de control. Miren, tienen entradas y salidas, y también tienen herramientas y técnicas. ¿Ok? Las herramientas justamente que te pueden ayudar para este proceso. Luego tienen otro proceso que se llama identificar riesgos, ¿no? Identificarlos. Luego otro que se llama análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificar respuesta y controlar los riesgos. Cada uno de ellos tiene sus entradas, sus salidas y también tiene sus herramientas. Como les digo, no es necesario que uno aplique todo lo que ve aquí, pero es bueno con una guía y una base para poder nosotros empezar desde algo, o tal vez a jalar lo que necesitemos como técnicas o herramientas, por ejemplo, y aplicar mejor toda esta metodología. Por ejemplo, dentro de la plan de planificación consiste simplemente de ver el cómo vamos a ejecutar. Y lo tenemos que ejecutar tan pronto nosotros iniciemos este proyecto y culminarlo en la etapa más temprana. Deben estar acordes a una importancia y también debe estar acorde a un plan
que va a estar respaldado por nuestra dirección. Es un documento que nos tiene que firmar el patrocinador y el gerente del proyecto o encargado del proyecto de nuestro cliente, para que él sepa realmente cómo vamos a manejarlo todo, como equipo, como trabajo. Las entradas van a ser estas. Plan para dirección es simplemente el plan, como les comentaba, es un plan general que les vamos a decir el cómo vamos a manejar el proyecto de inicio a fin. El acta es el documento de inicio, un registro de interesados. Los factores ambientales, por ejemplo, son cualquier tipo de agente externo que pueda intervenir sobre nuestra empresa. El tema del dinero, el clima, esas cosas de ahí son factores, son factores que pueden afectar a nuestro trabajo y nosotros también tenemos que poder recibirlos. Los activos de los procesos de organización son, por ejemplo, un activo de los procesos es, por ejemplo, eh, es parte de nuestra organización y ya ha sido tomado en cuenta como modelo para proyectos futuros o es parte de una herramienta o biblioteca de nuestra organización. Por ejemplo, manuales, documentos o fichas técnicas de proyectos pasados, presupuestos pasados, todo eso lo podemos tomar como base para proyectos futuros, por ejemplo. Entonces aquí eso es importante. Las herramientas es técnicas analíticas y juicio expertos o reuniones. Técnicas analíticas hay diversos tipos, por ejemplo, hay una que se llama técnica Delphi, que es interesante. Ahí voy a dar el dato, búsquenlo ahí en internet, ¿no? Técnica Delphi, o sea, Delphi, simplemente es dar un formato a diferentes grupos, por ejemplo, de expertos, para que puedan llenar una información, ¿no? Como un formulario, por ejemplo, para obtener resultados. Este formulario, lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, es poder tener vamos a llegar, mejor dicho, a una conclusión respecto a un problema, ¿no? Estos formularios van a ser llenados de manera anónima se va a, y luego se va, por ejemplo, a discutir en una sala, ¿no? No sé si alguno de ustedes estuvo, por ejemplo, voy a poner para que se recuerden, vamos a hacer una idea, por ejemplo, del método que realizaron en la reunión de alumnos, ¿no? Para la acreditación. No sé si estuvieron por ahí. No sé, pusieron una encuesta, todo el mundo llenó una información y luego se discutió, pero nadie dijo, sí, el alumno X dijo que esto está mal, entonces, ¿y por qué que está mal? No, o sea, nadie preguntó eso, solamente se discutió no, se discutió de manera general, pero sin apuntar a alguien, ¿no? Entonces, eso es una técnica del por ejemplo. Juicio experto es preguntarle al experto, ¿no? Preguntarle al que más sabe, en otras palabras, y también ahí tenemos más información. Y reuniones, juntarnos con personas que sepan. Plan gestión de los riesgos en nuestra salida. Las técnicas se utilizan justamente acá para poder avanzar un poco más rápido. Nos ayuda a poder definir un contexto en el cual podríamos tener, por ejemplo, una combinación entre una buena actitud frente a un riesgo de los interesados y una mejor exposición de un determinado proyecto. Técnicas analíticas. Juicio experto, asegurar mejor una actividad de gestión utilizando información del que más sabe. Y reuniones de planificación, juntarse, ¿no? Juntarse con cada cierto tiempo, planificarlo y luego conversar. Es bueno siempre eso, conversar, para establecer criterios. Luego las salidas, bueno, ya sale una metodología como fuente para poder llevar a cabo mejor la parte de la gestión de riesgos. Tenemos que establecer unos roles, quién va a hacer qué, ¿no? Eso, por ejemplo, en un equipo en la universidad, eso casi nunca se escucha, ¿no? Si yo le pregunto, ¿tú qué vas a hacer? No sé, profesor, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? Profesor, yo voy a hacer el programa. Ya, ¿y tú qué vas a hacer? Lo vamos a conversar todavía. Pero ya pasó una semana, ¿no? ¿Y por qué me dices eso? No, es que todavía, no, pues, ¿no? O sea, definir siempre una estructura y responsabilidades desde el inicio es lo más importante. El presupuesto, utilizar las reservas justamente, la de gestión y la de contingencias, que ya les voy a decir qué cosa es un poco más de detalle en las láminas posteriores. Un calendario para saber exactamente en qué momento yo voy a monitorear y supervisar una gestión, los riesgos que yo vaya encontrando. Y necesito hacer un control, un monitoreo.
para, ¿no? Para saber exactamente cómo estamos yendo, ¿no? O sea, realmente se están salvando, estamos controlando mejor esto, ¿no? Se está eliminando, mitigando la probabilidad de impacto grande que tendríamos. Categoría de riesgo es una estructura, simplemente es una fuente de identificación. ¿Ya? Esta es la parte más interesante. Mira, esto es un RBS. RBS es una fuente de identificación de riesgos. Es exactamente decir a partir de qué fuente, a partir de qué lugar nosotros vamos a poder identificar una lista de riesgos. Este es un ejemplo. Yo les voy a mostrar otro al final. Por ejemplo, técnico, un riesgo técnico, ¿no? Entonces, y exactamente una fuente técnica, yo podría sacar un riesgo de los requisitos, de la tecnología, de la complejidad, del desempeño, de la calidad. Si, por ejemplo, tengo otro que pueda ser de características externas, de subcontratistas podría tomar riesgos de normativa, de mercado, de cliente, de clima. De la organización, dependencias, de recursos, de financiamiento, de dirección de proyectos, de estimación, planificación. O sea, al final, esto es una medida interesante que se utiliza. Y ya les voy a mostrar cómo se utiliza esto. Es bueno identificarlo para que ustedes también sepan en dónde posiblemente tendrán más problemas de identificar riesgos y sepan también a dónde enfocar un poquito más de atención frente a otras áreas que quizás no sean tan impactantes. Hay, por ejemplo, también definiciones ya. Estas pueden ser generadas por impacto y deben ser generadas por una matriz, ¿no? Para definir justamente la probabilidad por el impacto. Una matriz que vincula una ocurrencia ligada a los objetivos del proyecto. Revisar tolerancia, ¿no? Una tolerancia simplemente es conversar, ya es exactamente, uno no puede medir una tolerancia de un interesado, no la va a poder medir, pero uno sí más o menos la puede cuantificar de alguna manera, ¿no? Uno de repente puede revisar la tolerancia en cuanto del interesado referente al costo, ¿no? Cuando si yo sobrepaso un presupuesto, cuando estoy de repente demorándome más de lo que estoy planificando terminar para el día. Entonces, por ahí posiblemente yo podría encontrar una tolerancia. Entonces, y yo podría controlar mejor. Entonces, simplemente es pensarlo de esa manera. Y un formato de informes, ¿no? Comunicación, comunicación, contribuir al análisis, eh, en fin. O sea, al final, cuando uno habla de gestión, muchachos, de proyectos, recordar que es usual que todo se documente. ¿Ya? No puede quedar toda una nebulosa, que sí, ya funcionó el proyecto y ahí quedó. No, la idea es que nosotros agarremos este proyecto y nos pueda funcionar para proyectos futuros. De eso se trata y seguir mejorando y seguir aprendiendo. Entonces, yo les cuento que hay empresas, por ejemplo, que terminan un proyecto, cuando lo terminan, vuelven nuevamente a revisar cronograma, presupuesto y lo actualizan. Entonces, al final hacen una ficha técnica, un documento técnico con todos los datos reales, ¿no? Cuánto costó, en cuánto tiempo terminó, todo lo tienen ahí, los problemas que tuvieron, las causas, de repente los riesgos, de repente los accidentes laborales, todo lo ponen ahí y lo guardan en un file tanto virtual como tal vez físico, ¿no? Y luego también, por ejemplo, hacer un seguimiento y auditoría a todos los procesos, muchachos, es sumamente importante. ¿Qué más? Justo definir, por ejemplo, la matriz. Primero, lo que parte de nuestro interés es definir la probabilidad de los riesgos. Eso es un criterio que ya uno lo va a hacer diferente para su propio proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, para la redundancia, tendríamos 5 criterios, desde muy probable hasta casi certero. Todos estos tendrían, por ejemplo, todos estos, por ejemplo, tendrían probabilidades que vaya a ir desde el 10% hasta el 90%. Es una probabilidad de que ocurra, pero si hay probabilidades, necesitamos nosotros un impacto, recuerdo, ¿no? Y justamente este impacto, ¿no? Justamente este impacto tiene que estar de la mano, ¿ya? Este impacto tiene que estar de la mano con, con más o menos una estimación en cuanto a cada área de trabajo, ¿ok? Por ejemplo, en este otro cuadro,
¿Ya? En este otro cuadro yo puedo definir ahora el impacto, el riesgo que yo tendría para los principales objetivos. Por ejemplo, mis objetivos pueden ser en base al costo, tiempo, alcance, etcétera, ¿no? Y luego puedo plasmar, por ejemplo, el impacto que tendría. Perdón. Entonces, si el objetivo es muy bajo, por ejemplo, en cuanto al costo, me da un 0.05, es lo que yo estoy colocándole, ¿no? Como muy bajo. Entonces, para el costo significa que el aumento sería insignificante. Es el impacto que yo tendría, ¿ok? Impacto que yo tendría. Si yo lo hago muy alto, por ejemplo, iría al 80%. Entonces, costo, cuando de repente tengo un impacto muy alto del 80, un impacto muy alto significa que estaría afectándome el 80% sobre mi costo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál sería el impacto final? Aumento del costo mayor a 40%. Correcto. ¿No? Ahora, al final, en esta tabla mostramos definiciones del impacto de los riesgos para cuatro objetivos diferentes. Hay que poder adaptarnos al proyecto individual y a los umbrales también de la organización durante el proceso de planificación, ¿no? De todas maneras, esto no es generado por lo que se me ocurre, sino también preguntándoselo a la empresa. Es bueno consultar con los más especialistas y también con la parte técnica. Todo debe ir aquí, ¿no? Recuerden que los alcances están ligados mucho a la parte técnica. Esto no es porque a mí se me ocurre o porque yo quiero que sea así, ¿no? Y de forma similar, esto se debe desarrollar también en cuanto al desarrollo de las oportunidades. ¿Qué oportunidades podría yo también tener de esto? Esta es la matriz de probabilidad exacta ya, ¿no? Acá yo tengo el nivel de probabilidad por este lado y por este lado yo tendría el impacto posible que yo encontraría y lo vamos a dividir tanto para las amenazas como las oportunidades y vamos a ir multiplicando, ¿no? Vamos a ir multiplicando. Nos da este cuadro, es típicamente este cuadro se obtiene por un ejemplo, es justamente un ejemplo que va ligado a este tipo, ¿no? Pero es probabilidad por este lado y impacto por este otro, ¿no? Que va desde el 0.05 hasta el 40 hasta el 80, ¿no? 0.05 hasta el 80. Entonces uno multiplica, ¿no? Va multiplicando ahí en triangulito, ¿no? O sea, 0.10 por 0.5, 0.05. Y así vamos multiplicando de esta forma y vamos obteniendo resultados para más o menos identificar cuáles serían aquí el nivel de probabilidad impacto que obtendría yo de mis riesgos identificados para mi proyecto. Entonces ya vamos entendiendo un poquito más, ¿no? Ya vamos entendiendo un poquito más y vamos identificando dónde tendremos que tener más atención. ¿Ok? La identificación consiste simplemente en documentar las características de estos riesgos y los vamos a utilizar y gestionar tanto de manera, por ejemplo, a través de nuestro equipo, los expertos, clientes, usuarios interesados. Todos ellos tienen que cumplir, deben de cumplir una cierta ayuda para nosotros, ¿no? Deben cumplir una cierta ayuda para que nosotros también podamos identificar los riesgos más rápido. Y quizás ellos ven cosas que nosotros no. Debido a esto pueden evolucionar los riesgos y descubrir los nuevos, descubrir de repente nuevos conforme avanza el proyecto. De repente hay riesgos que no los identificamos al inicio y con el pasar del tiempo comienzan a crecer, comienzan a volverse más impactantes y esto es peligroso, es muy peligroso. Ya, porque es como que ustedes, imagínense, no sé, a ver, les duele la muela hoy día, ¿no? Entonces, les duele la muela, les duele un diente. Entonces, de repente no le hacen caso y lo dejan ahí. A los 6, 8, 10 meses se les infecta ese diente y tienen que ir de urgencia al hospital. Entonces, ese riesgo creció y ya se volvió un problema enorme, inclusive. Eh, Imagínense algo así. El riesgo justamente principal de este proceso es el registro. El principal entregable, perdón, es el registro. Ahora otro, las técnicas, hay una enorme cantidad de técnicas, ¿no? Hay una enorme cantidad de entradas, perdón, para este proceso, como por ejemplo el plan de costos, el plan de cronograma, el de calidad. Esto no es relevante para la presentación de hoy. De todas maneras, esto se necesita recabar esta información para que nosotros podamos tener una mejor identificación de riesgos. Es como decir, necesito yo el plano general de todo el proyecto para yo poder identificarlo. Entiéndalo de esa forma. ¿Cómo yo voy a poder identificar riesgos si nadie me dice qué pasa, ¿no? Yo necesito la información, necesito base técnica, base teórica también, así como base de la misma organización, para yo poder generar una lista. Si no la tengo, ¿cómo la voy a hacer? Pues, ¿no? Esa es la gran pregunta.
Entonces, una técnica es revisión de documentación, técnicas de recopilación de información, análisis con lista de verificación, o sea, checklist, por ejemplo, análisis de supuestos. Todos los proyectos tienen supuestos, ¿no? Todos los proyectos se basan en supuestos. Un supuesto es una suposición. Eh, todo proyecto el proyecto va a finalizar con un tipo de cambio de 3.7. Bueno, estoy suponiendo algo y es para el proyecto, ¿no? O el proyecto puede trabajar, por ejemplo, con un tipo, con la mitad de personal y podemos seguir trabajando y terminar este entregable, por ejemplo. Sí se puede, sí se puede, sí se podría suponer algo de esa manera, ¿no? Análisis FODA, técnica de diagramación o juicio experto también. Todo esto nos va a llevar a una sola salida, registro de riesgo. Revisión de documentación consiste entre tener una consistencia de los documentos que pueden ser indicadores de un riesgo para el proyecto. Simplemente es revisar la documentación y sacar lo que necesitemos. La tormenta de ideas, el brainstorming es ustedes, por ejemplo, se sientan en un salón y todos conversen y comienzan a lanzar ideas sobre lo que se les ocurra. Y por último tendrían técnica Delphi, ¿no? Bueno, hay otras más también. Una de ellas es la técnica Delphi, es hacer consenso entre expertos de manera anónima. Por ejemplo, es como les digo, lanzar un formulario que todos lo llenen de manera anónima y las respuestas pueden ser, por ejemplo, integradas por un facilitador y enviadas hacia los expertos con comentarios. O sea, simplemente hacer como una especie de auditoría de toda esa información, conversarla, analizarla y luego todas las respuestas que regresen a los expertos para poder definir la información al respecto. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos también entrevistas. Las entrevistas también a los interesados, a los expertos, son muy importantes. Y algo interesante que creo que no les han enseñado, pero sí se los han enseñado en buena hora, que es el análisis causa-raíz. Esto sí les digo, subráyenlo. Acá creo que tengo lápiz, ahí está. De esto no se van a olvidar jamás. Análisis causa-raíz. No solamente para ahora, sino para todo el futuro de su mundo laboral. ¿Ok? El análisis causa-raíz. Ishikawa, 5 porqués, Kanban y todas esas cosas de ello. Lista de verificación, checklist, son simplemente una lista histórica que es imposible alcanzar de manera exhaustiva y, y no, por ejemplo, ¿ya? Por lo general exime de una adecuada identificación. Los supuestos es simplemente desarrollar en base a una identificación relacionada con un carácter inexacto, incompleto. Y las técnicas de diagramación ya es obtener, por ejemplo, diagrama de causas-efectos, diagrama de flujos, diagrama de influencias, ¿no? ¿Ok? Simplemente los flujos, mostrar una relación entre los diferentes elementos. Eso es algo, el flujo, por ejemplo, es algo de lo que yo siempre recomiendo en una tesis, ¿no? Colocar un diagrama de flujo. El diagrama de flujo siempre, siempre va a ser importante, ¿no? Y les va a ayudar a también estructurar mejor tanto el inicio del proyecto como el fin. Pero no solamente eso, también pueden explicar el funcionamiento del proyecto, pueden identificar también la realización del proyecto o solamente el proceso de diseño del trabajo, ¿no? O sea, pueden hacer muchas cosas con un diagrama de flujo. Y el diagrama de influencias, ¿no? Como una representación que pueden variar resultados y variables. El análisis FODA es algo bien conocido, o el juicio experto nuevamente. Bueno, registrar riesgos, acá sí. Acá me quedé en esta parte que es registro de riesgos, que sí, discúlpenme, se faltó el color. Ahora sí. Vamos por acá. Uy, vamos por acá. Me quedé, me quedé aquí. Ya. Esto va a ser un documento, ¿no? Esto va a ser un documento, ya el registro, que nos va a dar el resultado y planificación. Asimismo, también nos puede dar listas de riesgos identificados, con los que nosotros, un consejo que yo siempre doy es utilizarlo todo como un metalenguaje, indicando un evento, un impacto, una causa también que puede dar lugar a un evento de lo cual produciría un efecto. Siempre hay que saber, hay que tener una forma de poder redactar un riesgo para poder leerlo y entenderlo mejor, ¿no? Para tener un orden de cómo poder interpretarlo. Y lista de respuestas potenciales.
Simplemente van a ponerse respuestas para poder registrar todo lo que vaya por aquí. Ya, creo que por aquí, creo que por acá puedo poner IA, creo, ¿no? Eh, bueno, puedo hacer esto. Ya, con esto sí me acerco más rápido, discúlpenme. Acá está. Ejemplo de riesgos. Riesgos de retraso en llegada, por ejemplo, el primer lote de acero de construcción. Retraso en actividades sucesoras del cronograma, por ejemplo, vacío de concreto. Riesgo de incremento significativo de precio de la bolsa de cemento durante la ejecución del proyecto, que podría ocasionar o exceder el presupuesto del proyecto. Riesgo de posibilidad de contratar personal técnico calificado, que podría ocasionar problemas de calidad. ¿Ok? Son prácticamente algunos tipos de ejemplos que nosotros podemos sacar, ¿no? Podemos obtenerlos para poder ya procesarlos desde un inicio y saber qué hacer. Eso es lo más importante. Análisis cualitativo ya es priorizar combinando priorizar los riesgos, evaluando y combinando su probabilidad y el impacto. Y nos permite mejorar nos permite mejor identificar el riesgo y reducir un nivel de incertidumbre. Para esto existe una matriz, ¿eh? Ya, no se preocupen que les voy a dar esa solución, les voy a decir. Realizar el análisis de riesgos es un medio económico para poder establecer, por ejemplo, todo este análisis relacionado si fuera necesario, y esto siempre va a ser un proceso que va a ser repetitivo o iterativo. Hay algunas técnicas, obviamente, ya, vamos a avanzar un poco. Una de las técnicas es, por ejemplo, la probabilidad del impacto de los riesgos, es la evaluación, que se determina simplemente por encontrar un impacto a cada uno de estos riesgos, dándoles una calificación y un impacto en una lista de observación cuando nosotros, por ejemplo, hayamos encontrado un impacto alto. O sea, mostrarles una lista de observación para poder nosotros identificar dónde tenemos más problemas. Una matriz de probabilidad por impacto que prioriza una tensión identificando una matriz. ¿Okay? Evalúa la probabilidad, esa es una, la otra es una matriz, son dos técnicas. Pero dentro de la matriz ya tenemos una parte que es la evaluación de la probabilidad por el impacto, por ejemplo. La evaluación de la calidad también de los datos, ¿no? Recuerden, no todo es riesgo, no todo es positivo, no todo es bueno, también hay algo malo, ¿no? O sea, hay cosas que también hay que depurar o quizás reinterpretar o rediseñar para que se entienda mejor. Y la categoría. Clasificar por fuentes que esté afectada, por ejemplo, por el proyecto de área. Y esa técnica debe poder determinar a las personas más idóneas para poder respetar las respuestas frente a un riesgo. La evaluación de urgencia. ¿No? Evaluar urgencia es, entre indicadores, se tiene probabilidad de detectar riesgos. Y por lo tanto deberíamos tener una respuesta a los riesgos y señales de advertencia. Y juicio de expertos también. ¿Ya? Eh, Ya, bueno, acá es un poco, ya les resumo, les voy a resumir, está por el color, les voy a resumir las salidas. Actualización de los registros simplemente es actualización a toda la clasificación que nosotros le hagamos. Es simplemente que nosotros podamos reconfirmar nuevamente la lista de riesgos que identificamos anteriormente y hacer datos de más calidad. Poder encontrar mejor una lista más completa que nos dé los datos necesarios, ¿no? Y actualización a los registros supuestos es justamente algo muy parecido a lo anterior. También necesitamos tener validez de esto para poder mejorar el alcance de nuestro trabajo y así tener una mejor información. ¿Ya? El análisis cuantitativo es un tema un poco más complicado, se podría decir, porque ya acá estamos recurriendo al tema estadístico. Consiste en poder analizar numéricamente objetivos generales del proyecto. Generamos una opción de poder obtener riesgos para poder soportar toma de decisiones. Lo cuantificamos de manera acumulativa por ocurrencia y priorizarlos. Miren, acá tenemos las entradas, pero les voy a aplicar algunas herramientas. Unas herramientas, por ejemplo, para esto, o técnicas, tenemos las entrevistas. Una de ellas, las entrevistas, es recopilación de datos. Y esto se va a dar de acuerdo a una información tomada por la probabilidad de que nosotros decidamos autorizar. Esta información puede estar basada en las experiencias de los expertos o tal vez por el impacto sobre el impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto.
Por ejemplo, algunas distribuciones que utilizamos para estos aspectos, ¿no? Cuando nos relacionamos a la parte del capital, de capital externo o capital de inversión externa, que es para temas de compras de eso, utilizamos la medida que es optimista, la más probable y la pesimista. ¿Ok? Lo podemos agrupar en esos tres escenarios. Y elementos, por ejemplo, que es para diseñar, construir, probar o proyecto total, ¿no? Lo podemos definir de esa forma también. Es un rasgo de poder estimar, por ejemplo, un proyecto, lo podemos definir en esas tres etapas para poder recopilar mejor información. Un costo, por ejemplo, bajo para el diseño de 4, de más probable de 6 y alto 10, ¿no? O sea, más o menos también lo podemos ligar a ciertas etapas, ¿ya? Hay algunas distribuciones de probabilidad que yo puedo utilizar para poder recopilar esto. También puede representarnos tal vez algún tipo de incertidumbre durante la ejecución del proyecto y esto nos puede dar un componente importante, una distribución beta o una distribución triangular. Esto normalmente se utiliza para el análisis cuantitativo. Lo que se utiliza aquí a la izquierda, la distribución beta, eso está utilizado también como parte de los parámetros de forma. Otros son los tipos triangulares, pero también están los tipos, por ejemplo, están los ejes verticales tipo Y, tipo X, que representan también probabilidades de esta parte. Es un poco más complicado esto, nos lleva todo a una sola respuesta. Miren, tenemos el análisis de sensibilidad, que es para medir una incertidumbre. ¿Ya? Nos ayuda a poder medir una incertidumbre de cada elemento, estudiando todos los elementos inciertos que están mantenidos dentro de una línea base. Tenemos, por ejemplo, 6 riesgos y lo podemos definir como una sensibilidad sobre los impactos que tendríamos respecto a los objetivos que pueden estar impactados. Hacia abajo en un riesgo uno o hacia arriba, por mayor a cero o menor a cero, ¿no? Entonces, si ocurre este riesgo, por ejemplo, ¿qué tanto negativo yo tendría? Ah, ok. ¿Y qué tanto positivo yo tendría? Perfecto. O sea, más o menos como una comparativa entre un riesgo o sea, que sea aprovechable o tal vez desaprovechable para nosotros, ¿no? Un técnica de valor esperado es simplemente es un concepto que nos ayuda, por ejemplo, a poder comparar posibilidades o posibles escenarios. A resumidas cuentas, se puede definir, por ejemplo, en forma de cómo podemos decidir, ¿no? Tomar tomar dos perspectivas para nosotros llegar a una mejor decisión, luego pensar en posibilidades y luego optar por la que mejor nos convenga, ¿no? Todo esto lo podemos representar en dinero, ¿no? Por ejemplo, construir o actualizar, ¿qué hago? ¿No? Dinero. ¿Construir una nueva planta o modernizarla? Entonces, si construyo, obviamente que voy a tener que invertir dinero. Y si la modernizo, puede ser mayor ese dinero, pero ¿qué me conviene al final? Las posibilidades. Si yo construyo algo, tengo una demanda fuerte o débil. Fuerte, posiblemente sí. Y si es débil, más bajita, pues, ¿no? Y si es una demanda fuerte en la que es modernizar, no alcanzaría de repente la que es construir una nueva planta. Entonces, ¿por cuál me voy yo? De repente me voy por la construir una nueva planta. Entonces, puedo hacer una comparativa entre decisión y también tomándolo como parte del dinero. Otra de las técnicas interesantes que existe, por ejemplo, es la de Monte Carlo. La de Monte Carlo es interesante porque Monte Carlo nos ayuda, por ejemplo, a emplear un análisis cuantitativo, ¿no? No simplemente nos ayuda a hacer un análisis cuantitativo, es una técnica matemática para analizar el impacto de los riesgos. Por ejemplo, si ocurre en un determinado riesgo, ¿cómo afectará a nuestra programación y al coste del proyecto? Monte Carlo puede proporcionar una gran variedad de posibles resultados, probabilidades, ¿ok? Es interesante esta técnica de Monte Carlo. Se realizan mediante, por ejemplo, múltiples iteraciones que van a ir comparándose con la distribución de la probabilidad para las variables. Hay programas que lo hacen, y esto ya no se hace de manera matemática como hace años, sino ya se hace virtual, como el Risk, el Primavera Análisis, por ejemplo. Más o menos nos da algo como esto, ¿no? Simplemente nos da una comparativa, por ejemplo, entre la probabilidad entre probabilidades de ocurrencia por una comparación de costos o de tiempos. Por ejemplo, esto está ligado, por ejemplo, a el tiempo.
Eso está ligado al tiempo. Por ejemplo, yo al 100% yo estaré terminando mi proyecto más o menos el día 30 de marzo, 30 de junio del 2013, ¿no? Yo tendría una distribución. Esa es la probabilidad para que yo termine mi proyecto al 100%. Entonces, quiere decir que al 90% yo estaré más o menos en esta parte, al 50% me encontraré en esta parte y al 10% me encontraré en esta parte, ¿no? Y al 0%, bueno, estoy más atrás. Entonces, más o menos nos da una comparativa entre probabilidad de ocurrencia medido por cada variable. En este caso, la variable es tiempo. ¿Ok? Simplemente lo que ven ahí de forma de campana vendría a ser el comportamiento de en este caso sería cronograma. También se puede hacer algo parecido para el costo, ¿no? Puede ser algo así, por ejemplo, ¿no? Podemos medir también la probabilidad de que el proyecto pueda terminar entre el presupuesto de 139.2 y el de 177.5. También se puede hacer esto, ¿no? Al 90% yo acabaría en un presupuesto que puede estar entre este intervalo. Positivo, positivo, positivo. Que yo podría de repente obtener un presupuesto, podría haber estimado un presupuesto mucho menor, quizás, mucho menor para lo que yo pensé desde el inicio, ¿no? Posiblemente pueda ser así. O quizás de repente yo estimé un presupuesto que al momento de hacer la estimación me sale de que no me va a alcanzar ni para el 5%, necesito más dinero. Uno se da bastante, uno se da, o sea, puede analizar varios escenarios. La técnica de Monte Carlo es muy usada y muy aprovechada justamente en esta etapa, que les ayuda más o menos a poder estimar tiempos. Y obviamente estos tiempos ayudan a poder retroalimentar mejor los cronogramas y presupuestos que uno tenga para su proyecto. Las reservas que existen son las de contingencia y de gestión. Una reserva de contingencia es simplemente un dinero que se organiza y se deriva eh, para poder tratar mejor a los riesgos que hemos identificado o riesgos que queden como residuales. Y la reserva de gestión es un dinero que ocurre con los que nosotros vamos a utilizar para los riesgos que no hayamos identificado. ¿Ok? Una estructura de costos por contingencia es, por ejemplo, esto lo tomé de una señora llamada Rita Mukalki, un libro llamado PMP Exam. eh, es poder hacer una estimación ascendente, de abajo de una estimación de las actividades, por ejemplo, el proyecto por costo, yendo de abajo hacia arriba. Entonces, con esto nosotros podríamos identificar, por ejemplo, una estructura, ¿no? Una contingencia para cada actividad que nosotros tengamos, ¿no? Acá tenemos estimación de actividades aquí, pero acuérdense que la estimación de actividades yo tengo ciertos paquetes de trabajo, cierta bolsa de trabajo que yo necesito realizar. Esta bolsa va a tener actividades o va a tener de repente entregables. Esta bolsa de trabajo va a tener entregables que nosotros vamos a tener que realizar y darle a nuestro cliente. Va a tener un costo y esos costos van a de repente necesitar más atención por los riesgos que vayamos encontrando. Hay proyección de estimados y nosotros vamos a tener que sacarlo hasta llegar a una reserva final. Vamos a tener que sacar un costo final y llegar a un objetivo. Una herramienta de juicio experto. Simplemente los expertos nos ayudan un montón para esto y nosotros siempre contamos con la ayuda de todos. Las salidas, un análisis probabilístico, nos ayuda a alcanzar los objetivos, una mejor tendencia de resultados y una lista priorizada. Planificación de la respuesta es mejoramos las oportunidades para reducir las amenazas, mejoramos también la parte la parte organizativa, nos llevamos mejor con la gente también, ¿no? Porque acuérdense que estamos lidiando mejor con estas desventajas que tengamos. Incorporamos mejores recursos y también nuevos procesos de trabajo. Las respuestas deben adecuarse a la importancia de ser rentables, ¿no? Y deben estar acordadas por todos los involucrados. Hay algunas partes por aquí, vamos a analizar las herramientas. Justamente las herramientas para la respuesta, ya les comenté que hay cuatro. Vamos a resumirlas. La de evitar, por ejemplo, ¿cómo podría yo evitar un riesgo? Ampliando el cronograma, ¿ok? Amplío, pongo más tiempo. Cambio de estrategia, ¿no? O reduzco el alcance del trabajo.
La estrategia de evadir, por ejemplo, la estrategia de evasión más drástica implica anular. Anulamos el proyecto, pero eso ya es algo muy, muy desesperado ya, ¿no? Transferir, seguro contra todo. O tal vez subcontratar, ¿no? Subcontratar podría ser de repente una forma de poder transferir un riesgo. Mitigar, mitigar, reducir algún plan de contingencia utilizando profesionales, haciendo fórmulas para construcción, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente es haciendo cálculos de cuánto ladrillo voy a utilizar en una pared o cuántos les necesito, sino utilizar fórmulas matemáticas. Así puedo yo mitigar ese riesgo de que me equivoque, ¿no? Y aceptarlo, simplemente es como que ya, por Dios y por los santos, espero que todo vaya bien, ¿no? ¿Ok? Y las estrategias de oportunidades, explotar, por ejemplo, un ejemplo de explotar utilizando profesionales más talentosos, ¿ok? Utilizando mejores tecnologías. La de mejorar, añadir nuevos recursos o más actividades para poder terminar más rápido. Compartir, outsourcing, comparación con otras empresas, el outsourcing. Y el aceptar, aprovechar la oportunidad, aprovechar lo más que se pueda. Las estrategias son buenas para elaborar estos planes y sobre todo nos ayuda a poder ejecutar una activación de señales. Ya, estas señales justamente que nos ayuda a tener se le llama disparador, ¿no? En algunos países le llaman gatillador, ¿no? O sea, algo tiene que suceder para que nosotros podamos decir, ya identifiqué mi riesgo. Algo tiene que pasar, ¿no? Por ejemplo, suena una alarma, salió el sol, llueve, debe haber algo que ocasione que este riesgo suceda. Eso le llaman así, le llaman advertencia, activación de señal, disparador, gatillador, etc. Un ejemplo, equipo de plazo largo de fabricación. Juicio experto también consiste en una entrada, sólidos conocimientos de nuestro personal es muy importante y nosotros vamos a estar apoyados en ellos. Actualizaciones, tenemos pues el plan, actualizaciones al plan del proyecto y actualizaciones a el resto de los documentos del proyecto, registros, documentación técnica, etc. Control, estamos en la parte final, consiste en implementar planes para poder monitorear mejor los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos secundarios y también dar un mejor proceso para poder optimizar todas las respuestas hacia este control. O sea, haciendo un monitoreo. Necesitamos hacer un control, revisar cómo estamos. Pues no, no todo es planificar y ya está, hay que ver, ¿no? Hay que ir, conversar, etc. ¿Cuáles son las técnicas? Las técnicas, pues, tenemos reevaluación de riesgos. Tenemos que poder reevaluar si este proyecto sigue teniendo el mismo impacto o ya no. Auditoría, examinar la respuesta a los riesgos que estamos identificando y la eficacia también que estamos nosotros, con la eficacia que nosotros estamos actuando con ello, ¿no? Análisis de variación y tendencias, puede identificar, por ejemplo, impactos potenciales, medición de desempeños, como por ejemplo ofrecer un mayor o menor número con algo mucho mejor que nos puede ayudar a indicar un potencial riesgo para el proyecto. Las reservas nos ayudan, por ejemplo, mejor también a atacar de manera económica, nos ayudan a poder organizarnos, a obtener una mejor cantidad remanente en un momento dado y una reunión frecuente. Una reunión ayuda a los miembros también a poder identificar los riesgos que ellos vayan viendo o tal vez observando durante el ciclo de vida del proyecto. Las salidas, hay solicitudes de cambio, hay actualizaciones, hay actualización de los activos, etcétera, ¿no? O sea, es parte ya del control que nos ayuda a volver a regresar hasta el inicio y hacer todo un círculo, porque esto no es que ya terminé y ya está, hay que dar la vuelta siempre. Ahora, antes que nada, les voy a enseñar un poco de esto. Espérense. Aquí. Un plan de gestión de riesgos, me voy a apoyar en una documentación. ¿Ya? Me voy a apoyar en una documentación. Voy a cerrar esto un rato. Vamos a agrandar un poco. Ya. Miren, un plan de gestión de riesgos más o menos tiene esta información. Tiene, por ejemplo, descripción de la metodología que se va a utilizar, es el alcance. Vamos a utilizar las herramientas, ¿no? Las herramientas que yo voy a utilizar, tormenta de ideas, herramientas, esto se coloca. Algo que yo voy a utilizar para priorizar los riesgos. Sí, muchachos, este documento, ya acá hay un nombre de una universidad, ahí, bueno, yo estoy ahí.
Y este trabajo es de una auditoría mía con un compañero. Miren, le voy a enseñar. No, dime. Disculpe, creo que no se logra ver. Ah, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Ah, ahora creo que sí. ¿Ya? Les voy a indicar Sí, justamente esto. ahora sí. Aquí hay un compañero que trabajó conmigo acá, página 40 y 117. Hasta mi nombre. Justo esto lo utilizamos para la maestría, pero mire, les voy a enseñar. Justamente un plan tiene esto, un plan de gestión de riesgos. ¿Ya? Tiene, por ejemplo, los alcances, ¿no? Cómo yo el alcance de mi metodología que yo voy a utilizar, ¿no? Acá uno puede escribir lo que mejor se acomoda para su organización y también para su cliente, las herramientas que uno va a utilizar, las herramientas, tormenta de ideas, FODA, entrevistas, análisis de supuestos, análisis de factores de éxito, etc. ¿Qué otras herramientas? Para priorizar riesgos, analizar cualitativamente los riesgos y juicio expertos. Nada más, eso es parte por ejemplo, parte de mi plan. Planner para las respuestas, utilizar estrategias. O cuantificar mediante una matriz, por ejemplo, probabilidades. Ya está. Nada más. Fuente de datos. La experiencia, la base de datos, lecciones aprendidas, recomendaciones. Y lo último, roles y responsabilidades, ¿no? Es algo muy, muy importante que esto se tiene que definir. Obviamente que acá se va a tener unos anexos, seguramente va a haber más información y acá debe haber una firma, ¿no? Acá debería haber una firma, por ejemplo, acá una firma, pum, y acá gerente general. Y acá otra firma que diga residente, y acá otra firma que diga director, gerente de proyecto, todos firmando acá. Y este documento se tiene que repartir, ¿no? Ahora, otro más, por ejemplo, está la matriz de probabilidad de impacto, creo que esta es, sí, me parece que sí. Ya, esta es la matriz de probabilidad de impacto, por ejemplo, ¿no? Que se obtenía, ¿no? Para ese proyecto. Justamente lo que les decía es la probabilidad por este lado, el impacto por este otro, y analizamos justamente la comparación entre amenazas y oportunidades para estos riesgos que estamos encontrando. El impacto solamente es una categoría, ¿no? Que nosotros le vamos a decir con una penalidad, por ejemplo, que le podemos aplicar a nuestro cliente como parte ejecutores, ¿no? Que es un 0 por el monto sobre el número por ejemplo, de plazo por días. Y un manejo, ¿no? Las técnicas de manejo, bueno, estas son las que ustedes justamente les he comentado, que es ya parte de la información que también yo les he comentado, más o menos con ejemplos, ¿no? Para no andar tanto en tanta palabra. Este es el RBS, ¿no? El RBS. Recuerdan que les mostré una fuente que era características técnicas, etcétera. Bueno, bueno, lo realizamos con mi compañero. Tenemos aquí un RBS para el proyecto que nosotros habíamos identificado, que era riesgos internos, riesgos externos. Una fuente de riesgos, por ejemplo, internos, tendríamos riesgos locales o riesgos globales. En riesgos locales, actividades en obra, por ejemplo, subcontratistas, manejo de equipo de materiales. Ahí habrían riesgos, ¿no? Porque hay posiblemente gente que no sepa utilizar, gente que de repente no está capacitada, de repente los caminos y accesos están en mal estado, de repente hay huelgas, de repente hay cierre de calles, en fin, cualquier cosa podría pasar acá, cualquier cosa. Los riesgos globales, licitación, ¿sí? Eso ya escapa de nuestras manos, ¿no? Ya esos son temas más administrativos, ¿no? Ir, por ejemplo, al notario, ver el tema del banco, eso ya son cosas que ya escapan a nosotros. El diseño y construcción también es parte de un riesgo global. Dirección del proyecto es ya parte gestionable, ya es lo que ven los administrativos, riesgos ambientales, también qué tanto nosotros estamos afectando también al lugar donde estamos trabajando, la parte financiera, ya un tema organizativo y tanto financiera como proyecto, ambas partes, ¿no? Es ver también si hay presupuesto dentro de nuestra empresa y presupuesto para el proyecto, que son dos cosas diferentes. Y localización, ¿no? Es un tema principal. Y riesgos externos, acá están, pues, ¿no? Riesgos sociales, riesgos económicos, legales, políticos, naturales, ya. Escapa de nuestras manos, pero también son posibles fuentes, ¿ya? Esto de aquí se toma como fuente, vamos a minimizar un rato, para justamente una matriz que más abajo les voy a enseñar. Bien, ahorita les enseño. Primero,
Acá hay otro que es, por ejemplo, la identificación de los riesgos por tormenta de ideas, ¿no? Acá uno, bueno, acá les voy a dar un par nada más, que es, por ejemplo, el riesgo identificable. Debido al incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en el camino de acceso a la obra, habrán caídas de rocas por caídas de rocas en la zona. O sea, es un riesgo que nosotros estamos identificando, por ejemplo. U otro, debido a una estimación de rendimiento en el análisis de precios unitarios deficiente en la partida de excavación en roca fija para cimentación. Otro riesgo. La probabilidad de ocurrencia, 0.3. Probabilidad de impacto, 0.5. Acciones propuestas, plan, se realizará un recorrido diario, identificado por maestro. Y acá también, probabilidad de ocurrencia, impacto, se incrementará equipos con martillos, bla, 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 el gerente de proyecto. ¿Quién lo va a hacer? Identificamos los riesgos. Ya estamos identificando uno por uno. Otro paso que se hace, por ejemplo, es el modelo de identificación de FODA. Ya, este es el FODA. Ya, el FODA es de identificar fortalezas, debilidades y amenazas, ¿no? Fortalezas, fortalezas potenciales para nuestro proyecto, ¿no? Donde nosotros vamos a tener mayores fortalezas que nos ayudan a obtener riesgos positivos, no negativos. El otro lado es las debilidades, ¿no? Debilidades como, por ejemplo, todo nuestro proyecto, por ejemplo, no tendría, tendría debilidades potenciales, ¿no? Que donde quizás nos den mayores desventajas. Las oportunidades, las oportunidades potenciales donde podríamos tenerlo, ¿no? Como tecnología disponible, contar con cartera de proveedores, son las oportunidades que nosotros las podamos aprovechar. Buena relación con proveedores, eso es nuestra propia, buena relación con, de repente, con nuestros acreedores, un buen desarrollo social en la población en todos los aspectos. Si de repente voy a trabajar un pueblo en un proyecto, o una ciudad de repente dentro del país y todo está bien, puedo trabajar tranquilo. Es una oportunidad que estoy teniendo, ¿no? Amenazas, potenciales amenazas sobre un proyecto, dependencias climatológicas, resistencia de comunidades, ¿no? Siempre existe cuando uno trabaja en provincia, retraso en el término de entregables, incumplimiento de proveedores, en fin. Tengo otro documento más, por ejemplo, que es la clasificación, ¿no? La clasificación, acá está. Vamos a agrandar un poco, voy a ponerlo en tamaño, vamos a poner en tamaño 20. Listo, casi un poco mejor. Agrandamos un poco. Por ejemplo, ¿cómo se clasifican los riesgos, no? Ponemos riesgos en el proyecto, acá están los riesgos internos y por acá riesgos externos, no hay más. Los riesgos internos lo ponemos como, por ejemplo, riesgos locales y riesgos globales, ¿no? Recuerdan que hicimos RBS, ¿no? Ya, acá podemos especificar, por ejemplo, cómo clasificaríamos los riesgos, ¿no? De repente, actividades de obra, acá colocaríamos, ¿no? ¿Qué riesgos existirían en actividad de obra? ¿Qué riesgos existirían, por ejemplo, aquí en subcontratistas? Ya estamos clasificándolo, ¿se dan cuenta? El RBS me está sirviendo para poder, la identificación de los riesgos y el FODA me ayuda para poder identificar los riesgos y poder llevarlo a una clasificación, ¿ya? Este es otro punto importante. Y luego acá está el plan de respuesta a los riesgos, ¿no? Este es el plan de respuesta. Acá tenemos, por ejemplo, la definición de las escalas que ya les había comentado. Miren, acá tenemos otros valores. Muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, ¿no? Ya antes teníamos 0,80, ¿no? Acá tenemos 0,90. Acá le aumentamos un poquito más, ¿no? Por ser construcción siempre hay problemas. La probabilidad de impacto, que es también algo que ya les había comentado, ¿no? ¿Qué significa? La multiplicación del impacto por la probabilidad de los riesgos. Acá está justamente el criterio que utilizamos para la probabilidad de ocurrencia, entre muy alta a muy baja, de 90 a 10, de 90% a 10%, y qué significa cada una de ellas. ¿Vale? La respuesta, este es el más interesante de todos, vamos a checarlo un poco. Ya. Acá, por ejemplo, se dan cuenta RBS, riesgos internos, locales, actividades en obras. Justamente el RBS nos ayuda a llegar hasta acá. Por ejemplo, vamos a hacer solamente dos. A ver. El primero, debido al incumplimiento del plan de mantenimiento en el camino de acceso a obra, las caídas de rocas en la zona. Evento incierto, esa es la causa, ¿eh? Evento incierto, podría ocurrir retraso en la llegada de materiales a obra. Impacto, incumplimiento en el cronograma. ¿Qué entregable es? Bueno, acá está codificado. Bueno, es un entregable que puede ser, por ejemplo, actividades, obras provisionales, etcétera, obras preliminares.
Grado de impacto, 0.5. Probabilidad de ocurrencia, 0.3. Multiplicación, 0.15. Ese vendría a ser mi prioridad, el P por I. Probabilidad por impacto. Dueño de la acción, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo maneja esas actividades, por ejemplo, el maestro de obra? ¿Cuál vendría a ser el impacto? Incremento en el costo. ¿Cómo yo lo categorizo? Como una amenaza. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? Mi estrategia para este riesgo va a ser mitigar. Y la respuesta, realizar un recorrido interdiario. Justamente este recorrido nos puede ayudar, por ejemplo, como plan de respuesta a este riesgo. ¿Y mi entregable cuál va a ser? Solicitar informes. Solicitar informes fotográficos. Ahora, con esta nueva acción y esta nueva entregable, yo tendría, por ejemplo, ahora un nuevo impacto que va a ser 0.5. Bueno, el impacto va a ser el mismo, pero ahora yo tendría una menor probabilidad de 0.1. Ya bajé 0.15 a 0.5. 0.05, ya lo bajé bastante. Y en el segundo, debido a una estimación, por ejemplo, de rendimiento de análisis de precios unitarios, eh, deficiente en la partida de excavación en roca fija para cimentación, podría generar mayor tiempo en la ejecución de partidas, impactando el cronograma de la obra y costo presupuestado, siendo superior en el estimado del proyecto, ¿no? Tenemos entonces causa, evento incierto e impacto. Ojo, si se dan cuenta, está escrito con un cierto lenguaje. A este lenguaje se le llama metalenguaje. ¿Ok? Metalenguaje. El entregable para este segundo es 1.2.3, el grado de impacto 0.7, la probabilidad de ocurrencia 0.3, la multiplicación de los dos nos da 0.21. El dueño de la acción, acá nos da el impacto que va a ser más o menos un incremento del 25% de la actividad. El tipo de riesgo es una amenaza. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Mitigar. Establecemos una estrategia, un entregable y obtendríamos nuevamente, ahora el impacto para este caso ya sería 0.3, ya, ya lo estamos estimando o planificando de otra forma. Y la nueva ocurrencia va a ser ahora de 0.1. La multiplicación ahora va a ser 0.03. Hemos bajado de 0.21 a 0.03. Perfecto. Y así, vamos analizando todos los riesgos, se van analizando acá y vamos estableciendo toda una lista de contingencias, ¿no? Y esto lo vamos a tener que hacer un seguimiento, obviamente que sí, ¿no? Para saber cómo va. Costo por contingencia, este es algo interesante también. Ya, acá lo vamos a ver un poco más. Es más o menos para saber cuánto me costaría a mí, ¿no? Un riesgo que me quede, ¿no? Vamos a ver un par también. Actividades en obra. Los mismos dos que vimos, ¿no? Pero ahora, es el riesgo uno que yo estoy utilizando y el riesgo 3 y el riesgo 4. Son los que estoy eligiendo yo de actividades de obra, ¿no? Acá más o menos arriba. El riesgo uno, el riesgo 3 y el riesgo 4. Nada más. Son los tres que yo estoy viendo por acá. ¿Ya? Perfecto. Entonces, voy a dar la incidencia en el costo, ¿no? La incidencia en el costo es de 10, de 20, de 25. Y voy a hacer ahora una incidencia para cada área de conocimiento, área de trabajo, mejor dicho, de la obra, ¿no? Mano de obra, materiales, herramientas e incidencia considerada que yo estoy colocando. Y acá estimo, ¿no? Por ejemplo, 10% para mano de obra, materiales 5%, equipos y herramientas 85%. ¿Ok? Entonces, el costo, la incidencia considerada que yo estoy viendo, más o menos va a tener que ser un 85%, es más o menos lo que yo estoy generando. El costo por partida, esto es de mi presupuesto, es total que yo estoy viendo acá, va a ser justamente la multiplicación de la incidencia del costo y de la incidencia en el costo. Y me va a dar un nuevo costo aquí subtotal. El nuevo impacto que yo tendría, ¿no? Que es prácticamente de la parte anterior que yo hallé, la voy a multiplicar por este costo y me va a dar ahora una contingencia. ¿Ok? Todo esto se va a sumar, todo esto se va a sumar que yo lo que voy obteniendo, todo se va a sumar y voy a llegar yo a una reserva de contingencia. Y este dinero es el que yo voy a tener que digamos, tratar de poder negociar con mi cliente, ¿no? Para que este dinero eh, se quede, se considere por si alguno de estos riesgos suceda, ¿no? Entonces yo a esto le digo, mira, si sucede esto, voy a hacer esto. Si sucede esto, los riesgos, voy a hacer esto y también yo te estoy diciendo que esto te puede costar, ¿no? Va a costarnos de más. Prefiero decírtelo ¿no? Para poder tener un mejor manejo. Ok, y por último, vamos a ver uno más, que es el modelo, esto creo que ya es repetido, pero vamos a ver, bueno, esta es parte de repetición del otro.
Y uno más, les digo algo final que lo tengo por aquí, al bol. Ya. Y este es uno último, que es el análisis cuantitativo. Recuerdan que les dije probabilístico. Bueno, acá en este trabajo se hizo algo parecido. Tomamos todos los partidas, llamémoslo así, de nuestro presupuesto, ¿ya? Con el mínimo, el más probable y el máximo. Recuerdan, ¿verdad? Recuerdan que le dije pesimista, menos probable y el más probable. Ya, ok. Todo esto entonces vamos a tener un nivel máximo que es el 822.000, que va a ser más o menos un valor que estamos obteniendo de costo estimado. Es una proyección del costo estimado, 822.000. ¿Ya? Esto se va a tomar gracias a este software llamado Crystal Ball, ¿no? Bueno, que sí, se adquirió para ese entonces, que es justamente una estimación del costo que nos va a tomar a nosotros para que el proyecto se pueda terminar en ese tiempo que estamos viendo. Les voy a explicar, miren. Bajamos un poco, vamos a bajar. Miren, acá este software sacó algunas cosas. Por ejemplo, número de pruebas, y utilizó la técnica Monte Carlo y el nivel de confianza es 95%, está bastante bueno. Las estadísticas tienen un tiempo de 1.6, número de aleatorios por segundo 7.810. Los datos que utilizó son 13, son los 13 datos de aquí, y número de predicciones. Vamos a bajar un poco y esta es la respuesta. ¿Ya? Si se dan cuenta, tenemos aquí una distribución normal, ¿no? El software justamente votó este 810.000 y esto lo que indica aquí con estos 800, no, un poco más, perdón, 822.000, nos dice que con el 20% aproximadamente nosotros vamos a acabar ese trabajo, 20% del presupuesto, una probabilidad del 20% al presupuesto que nosotros tenemos, vamos a poder acabar ese trabajo. Lo cual es un desastre, pues no, porque dijimos, oye, pero si con el 22% de probabilidades ni siquiera llego a la mitad, entonces yo tengo que volver a hacer yo una pequeña evaluación y ver, ¿no? Si con ese presupuesto, ¿qué tanto yo puedo de repente asegurar? ¿No? Entonces podemos considerar ahora una certeza del 65%, por lo que tendríamos una probabilidad ahora del 85%. Entonces, si nos vamos hasta el 85% aquí, ¿no? Ya tendríamos ahora una nueva certeza que es del 891. Entonces, con el 891 te diría ahora que nuestro proyecto se podría acabar más o menos con un 85%. ¿Ok? Entonces, ya estamos un poco mejor, con una estimación, ¿no? Entonces, significa que entre el 20 y el 65, o sea, más o menos un 40%, ese sería nuestra reserva de contingencia, por ejemplo, ¿no? Esa sería más o menos nuestra reserva de contingencia que podríamos nosotros verificar. O tal vez otra idea sería replantear el presupuesto, esa es otra idea, ¿no? Para obtener otra mejor curva, ¿no? Pero la idea más segura es que nosotros podemos estimar una probabilidad de que nosotros podamos terminar con un presupuesto y luego ese espacio que se genera, esa distancia entre presupuestos de 891 y 822, sea ahora nuestra reserva de contingencia para que esto se pueda utilizar. Por lo tanto, tendremos ahora más o menos unos 69.389.91 dólares, más o menos, que sería nuestra reserva de contingencia. Que eso es lo que tendríamos que ver. ¿Ok? Y pues nada, eso solamente son los formatos, se les he mostrado casi todos, los he mostrado casi todos los que se utiliza para esta parte de gestión de riesgos. Como repito, espero que les haya servido. He tratado de hacerlo lo más didáctico, creo yo, posible, y espero que les pueda servir para más adelante. Cualquier cosa, estoy para ayudarlos. Muchas gracias por su atención y realmente muy encantado de poder siempre estar con ustedes. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Daremos unos 3 minutos si alguno quiere hacer alguna pregunta. Me creció la barba. Un poco de agua. Si alguno tiene una pregunta, puede decir. ¿Ok?
como a ver que no hay ninguna pregunta, damos por finalizado y agradecemos al ingeniero Joel Figueroa por darnos su tiempo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.